Capítulo 7. Olga se dirigió directamente al dormitorio. Comenzó a ordenar la cama, quitando las sábanas que había usado Damaris. Al sacudirlas, cayó al suelo un objeto colorido. Al levantarlo, reconoció una pulserita de canutillos y perlitas de vidrios de colores que le habían enviado de Puerto Rico hacía ya varios años. Recordó que eran dos pulseritas similares, haciendo juego con un par de aritos. Los elementos con los que estaban confeccionadas eran los mismos, solo en distintas posiciones en la colocación de las cuentas. Imaginó que se le había desprendido esa noche al dormir. Igualmente, se sorprendió porque hacía muchos años que no se las veía colocadas y pensó que quizás las tenía guardadas allí, en alguno de los armarios, en las cajuelas sin abrir. Cada vez le eran más misteriosas esas puertitas secretas, pero al mismo tiempo le parecía que violarlas era como profanar los misterios de su amiga. Ordenó correctamente el dormitorio y puso sábanas limpias como para que durmieran su esposo y ella esa noche. Guardó en un bolso la ropa sucia e incluso la de Damaris para llevársela a su casa y lavarlas con el conjunto. Se sentó en la cama, quedando con la mirada fija en el armario más grande, y lo abrió fácilmente, puesto que sus llaves se encontraban colocadas. Estaba muy ordenado, con las frazadas debajo bien embolsadas, las toallas apiladas al igual que las sábanas. El perchero, sacos y camperas colgados, alguna ropa ligera que su amiga cambiaba cuando viajaba a la casita. En las cajoneras, ropa interior, medias y en otros cajones algunas cajas planas donde guardaba papeles que al revisarlos Olga vio que se trataban de impuestos, comprobantes de pago de cosas solo de la casa. Y frente a ella, a la altura de sus ojos, la cajuela cerrada con llave. No lo dudó más. Tomó el manojo de llaves y probó con las 3 llavecitas misteriosas. La primera abrió sin dificultades. Encontró que el receptáculo era muy profundo y contenía dentro muchas cajitas de diferentes tamaños y varios álbumes de fotos. Tomó las fotografías y se sentó en la cama a hojearlas. Solo quiso darles una mirada panorámica para luego examinarlas más detalladamente en su casa, ya que pensaba llevarse los álbumes. Encontró en muchos de ellos fotos muy antiguas, en blanco y negro y en tonos sepia. Pertenecían a la infancia de su padre y madre, distribuidas en carpetas separadas. Se situaban en Puerto Rico. Las imágenes permitían ver a la mamá, Susie, muy rubia y acompañada de una criada indígena. Eran notables los rasgos nativos de la niña. Los abuelos, también muy rubios, de franco aspecto norteamericano, a diferencia del padre de Damaris, con la tez más oscura, pero blanco como sus abuelos paternos. Había también muchas fotos de la isla, de ferias y puestos de artesanía o de frutas. También estaba Damaris en las fotos con sus padres. Olga sabía que su amiga había viajado con sus progenitores cuando tenía más o menos 8 años. En algunas imágenes se apreciaba a su lado también a la misma criada que acompañaba a la madre cuando era pequeña, solo que más grande. También se veían otros nativos por los alrededores. Junto a los álbumes encontró manojos de cartas atadas con una cinta de varios colores. Desató el lazo y comenzó a separarlas, notando que eran de una mujer con letra algo pueril, con errores ortográficos, pero con frases muy cariñosas. San Juan, octubre de 1974. Querida Damaris, te extraño mucho. Pienso en lo solita que te debes sentir, pero si viajo a vivir contigo, nunca me adaptaría a ese país. Además, recuerda que tengo 2 nietitos que criar. Sabes que el dolor nunca se me va a ir del alma con la muerte de mis hijos en las guerrillas. Esa famosa independencia. No entiendo a los nacionalistas. Quieren la libertad y la pobreza igual nos invade.
Ahora hay miseria, más que cuando los estadounidenses nos gobernaban. Anoté a los chiquitos en la escuela inglesa. Por lo menos le van a enseñar mejor el inglés. Espero que cuando crezcan se vayan a vivir al norte y se forjen un futuro. Aquí en la isla no tenemos terrenos como para que vivan del negocio del cacao, el tabaco o la caña de azúcar. Te envío un giro de $150. Espero que te sirvan. Como estoy viviendo en la casa de tu madre, algún día te podré enviar más. No saco mucho con el servicio doméstico. Te debo tanto, mi chiquita. Bueno, vidita mía, me despido. Ya van a regresar de la escuela los niños. Te mando muchos besitos. Adiós y un hasta prontito. Cuídate mucho de los peligros y no dejes de estudiar. Contéstame pronto. Postdata. Obedece siempre a los padres de Olga. Recuerda que el señor ovejero me habla por teléfono y me cuenta cómo te portas. Mokia Quiñone Turner. Recordó Olga que su amiga le había contado algo de las historias del país de origen de sus padres. Releyendo más cartas, fue descubriendo muchas cosas más, cosas que su amiga tenía muy reservadas. No le dolió, comprendió que eran historias tristes que pertenecían al pasado de su familia y que no era necesario evocar su vida de relación con sus amigos o ámbito social en este país con sus circunstancias. A través de las cartas supo que Mokia era una indígena descendiente de la tribu antigua de los caribeños arahuacos. Tenía como antecesor muy ancestral al cacique Guariney. Había sido criada por los familiares de Susana, la madre de la mamá de Dánmaris. Era apenas mayor que ella, pero estaba a cargo del cuidado de Susi. Mokia quedó luego responsable de los bienes de la familia que prácticamente había desaparecido. Habían muerto sus propios hijos en los enfrentamientos de guerrilla en la búsqueda de la independencia de Puerto Rico contra los norteamericanos. Las cartas provenían de diferentes años. Algunas eran más antiguas, dirigidas a los padres de Dánmaris, y luego del accidente de los mismos estaban dirigidas a ella. Encontró también recortes de diarios viejos, otras cartas de amistades de los padres, y le pareció mucho material como para ir desmenuzando de a poco. Se puso a leer documentos, recortes de diarios, cartas antiguas, y se fue haciendo sus propias composiciones de lo ocurrido. Así pudo comprender a grosso modo que la isla de Puerto Rico había sufrido los ataques piratas en el siglo XIX y luego del primer presidente democrático Quiñone sufrió la invasión estadounidense. El pueblo tuvo que pelear por su independencia hasta que en el año 1952 el Partido Democrático logró que la isla se liberara. Fue cuando los padres de su amiga migraron a la Argentina. Por aquellos tiempos, los isleños querían ser independientes totales y no estar aún bajo el poder administrativo y político de los Estados Unidos. Eran épocas de luchas sangrientas que obligaron a muchas familias y jóvenes a migrar en busca de otros destinos. Recién en el año 1967, los nacionalistas pudieron lograr la independencia definitiva para que la ONU los declarara libres en 1977 en forma definitiva. Los dos hijos varones de la nativa criada habían fallecido en los enfrentamientos a fines del año 1966. La que le parecía una pobre mujer no tenía marido y tuvo que encargarse de sus dos nietos, que por aquellas épocas solo contaban con 1 y 2 añitos. Siempre había vivido en la casa de los padres de Susi en San Juan. Cuando Susana se casó con Farina, en Argentina, continuaban en contacto permanente con Mokia, quien quedó habitando la casa. Al fallecer los Turner, la madre de Dánmaris permitió que Mokia continuara habitando junto a sus nietos la casa de sus padres. Los Farina viajaban en varias oportunidades a la isla. No había muchas noticias sobre los abuelos paternos de Dánmaris, pero aparentemente
habían fallecido antes de la década del 70. Cuando ocurrió el trágico accidente de los padres de su amiga en el año 1972, ambas apenas contaban con 15 años. ¿Quién quedaría con la custodia del adolescente? Damaris era una paria. Eran tan amigas, vecinas desde el nacimiento, casa una al lado de la otra. Los Ovejero habían hablado oportuna y seriamente con Mokia. La nativa había tenido que viajar totalmente trastornada. La reciente muerte de sus hijos, la responsabilidad del cuidado de sus nietitos, que era lo único que la mantenía con interés para vivir, y luego semejante tragedia. Olga revivía con las cartas todos aquellos terribles momentos que su amiga había tenido que sufrir. Aparentemente Mokia se había quedado definitivamente con la casa materna de Damaris. El padre de Susie le había dado el apellido conservando su origen. Descendiente de los Quiñone, le había quedado como apellido Quiñone Turner. Cuando Susana se casó con don Luis Farina, decidieron que las cosas en Puerto Rico continuaran estables. Siempre mantenían su isla de origen como referente para algún futuro. Mokia viajó en aquella terrible oportunidad con la intención de buscar la tutela de la niña, vender los bienes de sus padres y llevarse a Damaris a su país. Fueron los padres de Olga y la amistad fraternal de ambas lo que hicieron convencer a la nativa a desistir de su idea. Las dos adolescentes eran únicas amigas con gran apego entre ellas. Pese a que Olga tenía una hermana, ésta era muy pequeña y la gran diferencia de edad no favorecía una buena relación. Damaris y Olga se habían criado juntas, por lo que los adultos consideraban que el separarlas no era conveniente. Mokia estuvo tramitando con el juzgado la tenencia y cuando logró solucionar las cuestiones legales, consintió con los Ovejero en la responsabilidad del cuidado de Damaris. La amiga de Olga quedó viviendo sola en su casa natal, pero con el apoyo permanente de sus padres. Mokia viajaba periódicamente a la provincia para firmar los papeles que se necesitaran, sobre todo en el colegio, donde conocían la situación. Recordó Olga que por tanta necesidad de sentirse responsable por su amiga, la dependencia tan marcada entre las dos. Los padres de Damaris habían dejado una importante herencia de dinero que administraba Mokia. Le enviaba una remesa en dólares semestralmente al señor Ovejero para los gastos de la niña y el mantenimiento de la casa de Damaris. Además, le giraba directamente a Damaris, periódicamente, algunos dólares para que la adolescente se desenvolviera. El padre de Olga, por su parte, enviaba todos los detalles y movimientos del dinero a Mokia. Olga no recordaba tantos detalles de esa antigua vida si no hubiera releído todos esos documentos. Evidentemente, las cosas cambiaron cuando cumplió la mayoría de edad. Damaris había comenzado a manejar su vida. A pesar de su independencia, siempre tomó como imagen paterna al señor Ovejero, quien la quería como hija propia. Eran los modelos de la educación de Damaris, mientras que nunca había dejado de recibir de Mokia el cariñoso mimoso que ésta le dispensaba desde la lejana isla. La nativa tendría ya cerca de 80 años, pensó Olga en voz alta. No puedo decirle lo que está sucediendo con Damaris. En algunas cartas, Damaris le había relatado su amor hacia Arnoldo. Era notable que había dejado traslucir las traiciones de este hombre porque Mokia le advertía que se cuidara de él. Le sugería que lo abandonara y que no continuara con un amor tan destructivo para ella. Dejó a un costado el manojo de cartas de Mokia y tomó otro manojo atado con otras cintas. Eran cartas que Damaris había escrito a Arnoldo. Cartas que al parecer nunca había enviado. Encontró también una especie de diario con versos y poesías de amor. Volvió a llorar al leer esas líneas tan tristes de un profundo amor frustrado y no merecido. ¿Cómo podía Damaris
amar a un hombre así tan vil? Era la suma de sus permanentes interrogantes. ¿Todavía estás sentada aquí, mi amor? ¿No has hecho las ensaladitas? ¿Cuántos papeles? ¿Encontraste alguna pista? No, no tengo ganas de comer. Perdóname, Alberto. Todo esto es increíble. Nunca hablábamos con Damaris de este pasado. Nunca supe qué fue del dinero en dólares de ella. Sé que mis padres comentaban de mucho dinero. La criada de toda la vida que vive en Puerto Rico continúa viviendo en la misma casa de la madre de Damaris, pero no es rica, tampoco sus nietos, que tendrán algo más de 40 años y sé que son trabajadores. Andá a ver vos, capaz que esos tipos se quedaron con toda la guita. No, me acuerdo que Damaris me contó que viven en Estados Unidos y están bien ubicados con familias allí en Boston, tienen comercio. ¿Y si pusieron los negocios con los dólares de tu amiga? Bueno, vamos a comer algo mejor. Decía esto mientras se secaba las lágrimas que todavía rodeaban sus mejillas. Sí, mejor, Olguita, estás muy demacrada. Me preocupas. Deberías descansar un poco. ¿Te querés recostar un ratito luego de comerte un sandwichito de asadito? No, gracias, Alberto. Voy a dejar esto aquí por mientras. Tengo que leer muchas cosas que me aclaren dudas. Luego de comer, vamos a caminar. Mientras le hablaba a su marido, escondía el diario de Damaris. No quería que él descubriera cosas tan personales de su amiga. Desconocía el contenido, pero presentía que habría cosas muy privadas que eran preferibles preservar. Comieron poco. Alberto ordenó la cocina, mientras Olga buscaba un abrigo. Las nubes habían vuelto a cubrir el cielo. Qué pena, el tiempo se está echando a perder otra vez, dijo con bronca Alberto. A estas alturas de las circunstancias, a Olga no le interesaba nada doméstico ni climático. Sentía un cansancio inusual. Aceptó caminar casi obligada, mientras un sinfín de recuerdos se agolpaba en su mente, haciendo que su mirada quedara perdida por varios instantes. Alberto la tomó del brazo y luego de cerrar la casa comenzaron a caminar despacio. Olga pudo apreciar cómo el paisaje fue perdiendo el verde y los grises comenzaron a dominar, junto con la amplia gama de marrones, las serranías. Aceptó el agreste paisaje montañés como la inmensidad que entregaban los espacios desolados de la región a la que encontraba tan virgen e inculta, con sus tierras pedregosas y rústicas. Subieron cerros y comenzaron a bajar tratando de rodear el ramal del río. Por la ribera el verde era otra vez protagonista. Olga había notado que se habían alejado bastante ya de la casa y le mostró a Alberto su impresión de la soledad de aquellos lugares, como que también nada tendría que hacer su amiga sola por esos sectores tan lejos de su refugio. Pero Alberto quería recorrer todos los alrededores de igual modo. De pronto un sobresalto alertó a Olga. Entre los yuyos y las piedras, los coloridos brillos de las cuentas de vidrio de mostacillas y canutillos ya bien conocidos por Olga relucían llamando su atención. Le mostró a Alberto que era la segunda pulsera de un jueguito con un par de aritos similares. Significaba que a una la había perdido en la cama al dormir y a la otra en el camino, justo en ese camino. ¿Eso significaba que había estado allí antes de morir? La palidez de Olga obligó a la pareja a regresar. Ya las fuerzas se le estaban agotando.